Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas con Javier Orgaz. Bienvenidos al episodio 2 de esta temporada de podcast. Más concretamente, temporada de video podcast que efectivamente comienza siempre con las gracias y por el enorme recibimiento de Bizarro, extracto de perfume, mi perfume, ejecutado por mí, todo por mí, de una forma completamente artesanal, y la verdad es que las ventas están yendo muy bien, que era lo que deseaba, que de verdad, de corazón, pudierais... y tuvierais confianza en el trabajo que estoy desarrollando, que realmente es un trabajo que yo entiendo que merece la pena, un trabajo hecho con completa honestidad, con productos de primerísima calidad, que no decepcione absolutamente a nadie, y sobre todo hecho primero con muchísimo cariño y respeto, pero respeto hacia todas las personas que puedan hacerse con Bizarro. Esto para mí es fundamental. Dicho todo esto, y como siempre digo, evidentemente, dentro de lo que son los directos, los lives, van la cosa muy bien. Y como va la cosa muy bien, tengo que deciros que lo estoy repitiendo tal cual. Esto es esquemático y patrón. Luego entraré en todo el tema, en el mollar de este podcast. Pero lo que quiero que tengáis presente es que hacer un perfume no se hace de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, ojalá. Pero la nueva producción de Bizarro va a tardar en llegar. Entonces, porque yo esperaba que las ventas fuesen mucho más lentas y que, pues efectivamente fuera pues con cuentagotas, ¿no? Pero lo que no me esperaba era que ya efectivamente se ha corrido la voz a tope y pasa lo que pasa, que al final pues se va agotando, hasta el punto de que yo creo que la próxima producción de Bizarro no va a estar terminada ni preparada para lo que va a ser el mes de diciembre. No voy a llegar para que esté finalizado a principios de diciembre. Me voy a quedar, creo yo, si atiendo a los tiempos, entre la primera quincena, no, pero la segunda quincena. En la segunda quincena del mes de diciembre, posiblemente enero. No lo sé. Todo depende de cómo evolucione tanto el mezclado como la maceración de la siguiente producción de Bizarro. Entonces, ya sabéis que a mí no me gusta generar un hype falso, ni muchísimo menos. Quedan pero muy poquitas botellas de Bizarro. Quien quiera el batch número 1 va a tener que apurarse un poco, lo digo en serio. Ya sabéis que yo en estas cosas no miento en absoluto, que se agotaron las unidades de Tears of Pain, y yo, que tenía unidades reservadas para mí, puse algunas a la venta, pero es que ahora mismo ya, por ejemplo, ya no quedan, están agotadas. Tears of Pain clásica está agotada. Quedan todavía botellas de esa maravillosa fragancia, extracto de perfume también, de Tears of Pain Black Edition en set. Todas las gentes que quieran Tears of Pain Black Edition deben y tienen que optar a este set, porque no hay más. Y una vez que finalice, se ha terminado, porque no creo que Tears of Pain vuelva a ver la luz. Creo que es una fragancia que ha dado mucha guerra y que tiene el recorrido hecho. Entonces, las cosas están así con respecto a Tears of Pain Black Edition. Y Bizarro, pues me tiene súper contento, muy satisfecho, pero a la vez me preocupa porque ya estoy viendo que tiene atisbos de que efectivamente es un perfume que viene para quedarse y que tengo que empezar con la siguiente producción, pero no me quiero quedar escaso. Entonces, como no me quiero quedar escaso,
lo cierto es que vamos a ver cómo van los tiempos, porque puede tardar un poco que 2 meses y medio no se los va a quitar nadie. Entonces, vuelvo a repetir, siempre lo digo, poquitas unidades quedan ya. Yo creo que es el momento, estamos a 1 de mes también, de que os vayáis haciendo con Bizarro, ¿de acuerdo? Porque no sé cuándo voy a poder seguir sirviéndolo. Porque esto de que los perfumes salen como rosquillas y como churros, pues no es así. Cuando ejecuté Black Edition, estaba a la vez trabajando con Bizarro. Ojo, cuidado a lo que estoy diciendo. Es que fueron proyectos no paralelos, como dije en el directo de ayer, pero muy próximos en espacio-tiempo. Para no pisarme, pues tuve que ir alternando uno con otro, pero vamos, que estaban casi en paralelo. Bueno, no me quiero poner más pesado con esto. Ya sabéis que en www.javierorgaz.com y abajo en la caja no, bueno, sí, esta es vuestra casa. En la caja me refiero a YouTube, no he estado, no en el estudio, que aquí no cabe tanta gente. en lo que es mi página web, en www.com, tenéis disponible tanto Bizarro, por supuestísimo, como las poquitas unidades que también quedan. Aquí queda poquito de todo, y es verdad, pero es que, por ejemplo, en Bizarro es lo que hay, y la gente que quiera Bizarro tendrá que esperar. Y lo dejaré como una preventa hasta que salga la siguiente producción, porque ya lo notificaré cuando se acaben, se han terminado, y lo diré, ¿vale? Entonces todo estará dicho en su momento y forma. De momento, que no cunda el pánico, porque todavía quedan, pero la situación ahora mismo con respecto al stock está así como que vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, ahí estoy. www.javierorgaz.com. Bien, dicho todo esto, el otro día estuve hablando sobre lo que eran las relaciones personales, íntimas. Voy a tener que estar seguramente en este podcast hilando súper fino, porque hay determinadas cosas y determinados temas que en esta plataforma pues hay que tratar con muchísimo tacto, a pesar de que no se va a emplear ni muchísimo menos un lenguaje sumamente grueso ni nada de esto, pero hay que andarse con cuidadito con determinados temas, ¿no? Entonces es un tema que es caliente, pero no creo que la cosa llegue a más, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que es el siguiente tema. Y ahora sí, un poquito de musiquita.
Bien, hecha la introducción, efectivamente, y como estáis viendo en la miniatura, pues en relaciones personales, íntimas y el perfume, la relación. ¿Qué hacemos con el perfume? Dios mío de mi vida, Virgen Santa. Son poquitos los elegidos, con respecto a determinadas cosas cuando se tienen relaciones con otras personas o persona querida, amada o simplemente pues una relación porque te apetece tenerla y punto, sin ningún tipo de compromiso. Pero claro, podemos llegar a la situación que yo llegué con Lulú de Cacharel, y es que la terminas odiando a muerte. Pero luego llegaré más tarde a esto porque mucha gente nueva en el canal que no sabe mi relación, odios a la relación que tengo con Lulú, pero no por nada, sino porque efectivamente es una fragancia que al final terminé aborreciendo, no la soporto. El caso es que a la hora de... Son muchas cosas las que confluyen cuando tú te estás perfumando y puedes tener ya o ser consciente de que vas a tener algún tipo de relación, o efectivamente sales a la calle y mira, te ha tocado la china y ole ahí, qué guay, ¿no? La cacería, que llaman, o sales de cacería o eres cazado también, que esto también hay que saber interpretarlo, ¿eh? Aquí vamos a intentar tratar todas las vertientes para que nadie se sienta ofendidite. Bueno, pues el caso es que, buscado o no buscado, si no es buscado, evidentemente apechugas con lo que hay, o la persona tiene que apechugar con lo que hay, pero creo que no se trata tanto en cuanto de que el perfume sea el adecuado a la hora de tener una relación. Tú te puedes echar el perfume que te venga en la real gana, pero a ver, si no estamos no somos mojigatos ni mojigatas a la hora de tener relaciones, uno pasa su boca, sus labios, su lengua por absolutamente todos lados, ¿vale? Te lo comes todo, como decimos de una forma más ordinaria. El caso es que no es nada ordinario porque no se menciona nada que sea, pues, extraño. Vamos a entrecomillarlo, ¿no? El caso es que uno de los puntos más potentes de todo esto es que pocos son los elegidos en cuanto al sector de la perfumería que tengan un buen sabor y que no amarguen. La mayoría de los perfumes pueden oler brutales, ¿vale? Pero el sabor es lo peor, terrorífico. Creo que el punto básico y fundamental, no sé si lo he comentado antes, como no paro de hablar, pues luego al final, y no llevo guión, es que la aplicación, dónde te lo aplicas y cómo te lo aplicas. Creo que si sales a la calle, vuelvo a repetir, te echas por donde te tengas que echar, y si eres cazado o vas de cacería, bueno, si vas de cacería es consciente, ¿vale? Pero si vas a ser cazado o surge una caza fortuita, vamos a decirlo así, o el momento fortuito, pues como lo llevas donde lo llevas, pues vuelvo a repetir, apechugas. Pero si está buscado de una forma intencionada, yo creo que lo ideal no es aplicar ni detrás de las orejas, ni en las muñecas, ni tan siquiera en el pecho, porque al final la persona con la que tú vas a tener relaciones va a pasar su boca por ahí y el sabor es terrorífico. No nos engañemos, vuelvo a repetir, poquitos son los perfumes que tienen un buen sabor, mínimos, y hay algunos que son específicos para cuando se mantienen relaciones, pero normalmente los que tenemos a mano no. Entonces, el tema de la aplicación cuando se está teniendo o se va a tener algún tipo de relación, creo básicamente que debería de ser en unos puntos cardinales importantes. Creo que lo ideal, y a mi forma de entender, sería atomización en pelo, atomización en la nuca, y luego ya saltaríamos, nos olvidamos por completo del tronco, el torso, y porque sí, porque hay que olvidarse, nos guste o no nos guste, hay que olvidarse. Esas son zonas de mucha fricción, y de mucho toque y de mucho tal, y sobre todo también, evidentemente, el cuello y las bocas terminan pasando por ahí.
Entonces, si se trata de hacer placentero el momento, creo que efectivamente esas zonas deben de estar, cuello, hasta incluso muñecas, deben de estar libres. Nada en los brazos, nada en las muñecas. Y ya de ahí sí que saltaría zonas genitales, no por Dios. Yo sé que hay mucho macho man que hace así plus y se da sus aplicaciones en sus sitios. ¿Vale? No, porque al final pues puede ser comido y el sabor pues no invita a nada en particular. O sea, al final te llevas un mal sabor de boca y de lo que se trata es tener buenos sabores de boca. Creo que la aplicación debería de ser en la zona de la pantorrilla y como mucho en los tobillos. Además, yo creo que realmente deberían de estar ahí. En la nuca, en el pelo, en los tobillos y en la pantorrilla como mucho. Y creo que la pantorrilla realmente podría ser hasta incluso, dependiendo de lo fetichistas que seáis, podría ser una zona también de la cual tendríais que pasar, ¿vale? Yo creo que sobre todo lo importante es que cuando se sale de casa, y me da igual lo que se vaya a hacer, se vaya limpio o limpia. La higiene es fundamental, ¿vale? Dentro de todo esto, creo que efectivamente así evitaremos sobre todo que cuando se tienen relaciones, pues sobre todo el tema del sabor, ¿vale? Tú estás mordiendo, estás lamiendo, quieres ser mordido, lamido, gozado y que te gocen algunas veces, otras veces no, ya entramos en peculiaridades, ¿vale? En fin, que lo que iba diciendo, que al final he tenido que hacer un corte de edición, es que creo que lo importante sobre todo es salir limpio a la calle, se busque o no se busque, y disfrutar y gozar del momento y la situación que se pueda producir o que se llegue a producir, sin que esto genere malestar en la pareja del momento, del instante o de lo que sea. Musiquita.
El tema feromonas dentro del sector del perfume para generar intensidades y de verdad todo lo que es el tema de la atracción sexual ya lo expliqué en un vídeo que no sé, la verdad no recuerdo si está en abierto o cómo está. Lo cierto es que estuve viendo multitud de estudios y no son efectivas, ni eficientes, ni absolutamente nada en el ser humano. De hecho, todos los estudios oficiales que se han hecho al respecto constatan que no funcionan. Y además, constatarlo con personas. Vuelvo a repetir, o sea, no ya estudios en animales, ni muchísimo menos. No, en los animales sí que funcionan. En los animales sí funcionan. En el ser humano no las percibimos. El por qué no se sabe, pero no se perciben. Y da igual si son naturales o sintéticas. Y además deberían de ser feromonas o completamente humanas. No pueden ser de otras especies. Porque las feromonas de otras especies no las percibimos. No las podemos percibir. Es imposible. Puestos a percibir algo, debemos de percibir algo de nuestra propia especie. Y nosotros, por nuestra evolución, la evolución que hemos tenido a lo largo de los siglos, no nos hace o no nos da la capacidad de poder percibir las feromonas. No las sentimos. Vuelvo a repetir, si en los perfumes tuviesen feromonas humanas, habría muchos problemas, ¿vale? Habría un montón de problemas y se producirían pues violaciones continuas y se producirían un montonazo de problemas legales porque la gente estaría loquísima con todo este tema a la hora de utilizar un perfume. Entonces, una señora americana que ahora mismo no recuerdo el nombre y que además pues de la cual estuve hablando en este vídeo y además que hice la exposición con respecto a sus feromonas, es que no funcionaban. A ver, ellos por su parte, esta empresa por su parte dice que sí funcionan, pero claro, luego de una forma completamente oficial llega una institución y te dice, venga, vamos a probar esto realmente si funciona, y ven que no funcionan, pues no hay nada más que decir. Entonces, yo realmente no creo ni muchísimo menos que los perfumes puedan llevar feromonas pues humanas, porque no, porque la verdad es que no, animales sí, pero no van a hacer nada en el ser humano. Absolutamente nada. Si lo hacen es en los animales. Vuelvo a repetir, hay unas fragancias de Calvin Klein que en la India se utilizan para poder llegar a cazar tigres que han terminado con la vida de alguien y entonces los cazan evidentemente y acaban con ellos porque se monta muy gorda con los animales, que cuando ya una vez un tigre empieza a atacar al ser humano, allá, sobre todo que son expertos en esto, sabe que luego no lo pueden parar. Entonces, una forma de hacerlo es utilizando pues la famosa fragancia esta de Calvin Klein, que está subidita de concentración de feromonas animales que nosotros ni percibimos, vuelvo a repetir, y que para lo que sirven básicamente, y entiendo, es para redondear la fragancia, pero de verdad no sentimos absolutamente nada. Si vuestros animales os quieren mucho más por utilizar esta Eternity, ya sabéis que efectivamente pues es porque está cargadica de feromonas y los animales sí que las pueden sentir, pero nosotros nada, cero. Estudios que además constatan que solamente en el caso de funcionarían sobre las personas heterosexuales. Aquí el colectivo LGTBIQH+JHK no tendría nada que hacer porque no serían efectivas con ellos, ni conmigo tan siquiera, ¿eh? Entonces, ojo, cuidado con esto, porque es una máxima y de verdad hay estudios que así lo certifican, ¿vale? Entonces, que no nos hagamos pajarracas con el tema de las feromonas, y además es un tema que quería tratar dentro también de lo que es toda la exposición de las relaciones dentro del mundo de la perfumería y cómo afrontar una relación o echándote un perfume y dónde echártelo, porque efectivamente las feromonas poco tienen que pintar con el ser humano. Para quien no lo sepa,
¿Cuál es mi... Bueno, lo he comentado antes al principio, mi relación con Lulú. Y es que hace ya pues bastantes años tuve una relación divertida pero a la par que tormentosa con una chica. Y era muy amante de Lulú, Cacharel. Y al principio me gustaba. Al principio Lulú pues tenía un puntazo y no me desagradaba en absoluto. Pero al final, pues lo que pasa, precisamente por aquello que estaba comentando, de los sabores, los aromas excesivos, esta persona se aplicaba tantísimo Lulú, que lo terminé aborreciendo. Y además por el tipo de vainilla que lleva. Lleva una vainilla que la encuentro demasiado punzante, que me sienta auténticamente mal, pero antes no me sentaba mal. Es lo que siempre digo, yo con Lulú lo que recibí fue un empacho. Yo me empaché. Es una fragancia que además huele muy bien, ¿vale? De acuerdo, o sea, esto no lo voy a discutir. Pero el sabor es terrible. Entonces, cuando te encuentras con una persona que, además, se aplica ya no solamente en las zonas normales de aplicación de un perfume, sino que te encuentras una persona que cuando ves cuando se la atiza flipas pepinillos, dices, madre mía, ahora lo entiendo todo. No tenía bastante con aplicarse en exceso por el cuello y absolutamente todo el cuerpo, bañada. O sea, esta persona estaba completamente bañada de Lulú. En la zona de los senos se aplicaba. Y se pegaba unas atomizaciones bestiales. Claro, llega el momento de compartir y te encuentras una fragancia que ya de por sí, en aquella época, era atómica. Y ya no es que solamente fuera atómica, hombre, la recuerdo con la sonrisa en la boca, por supuesto. Pero es que, de verdad, en mi vida he comido tanto perfume o saboreado tanto perfume. Yo creo que a lo mejor hasta puede que me hubiese pillado una intoxicación porque no os lo podéis ni imaginar. De hecho, se echaba tanto en la zona del pecho y de los senos que le chorreaba y se frotaba la fragancia, hacía así para pasársela por o sea, todo lo que le chorreaba, quitárselo y hacer que se fundiera en piel, porque era bestial. Y yo decía, le voy a tener que comprar una botella de Nenuco de 5 litros y que la vaya rellenando de Lulú, porque es una... y al final, bueno, efectivamente, pues la relación se terminó, pero... yo creo que a lo mejor parte de culpa de esto, aparte de por las formas de ser, tanto de ella como mías, pues se rompió todo, ¿no? Pero que de verdad, en mi vida he comido tanto de una fragancia y la aborrecí. La aborrecí porque era un exceso. Porque además yo creo que debe de seguir siendo fanática de Lulú. Espero que haya evolucionado un poco, porque yo ya le perdí el rastro, ya no sé absolutamente nada de su vida, pero de verdad que es que es flipante, porque te quedas pensando, Dios mío de mi vida, anda que la pobre persona que haya caído detrás con esto tiene un problema muy gordo, porque o te gusta Lulú bueno, es que da igual, es que realmente si te gusta la fragancia al final la terminas aborreciendo, la odias. Pero es que en mi caso ya no es que me daba alergia, y de hecho me sigue dando alergia. Si está el vídeo por ahí colgado, que no sé si estará retirado o puesto en el canal secundario, me da arcada, no la soporto, no la aguanto, o sea, y no es que, de verdad, que es una fragancia maravillosa, pero yo no la aguanto. Y es por eso, por haber comido tanta, y el sabor amargo que deja en boca, y ya se mezcla absolutamente todo, porque ya no es solamente que sea una fragancia que en aquella época como era, y sigue siendo potente a rabiar,
saboreara y la tuviera en exceso en mi nariz, inundándome absolutamente todo mi ser y embriagándome, ¿eh? Sino que ya también es que te la llevabas puesta tú. Es que te la llevabas puesta. Y por aquel entonces yo, que estaba viviendo en casa de mis padres, mi padre pasaba más, ¿no? Pero mi madre... ¿Qué? ¿Has repetido? Esa era la frase. ¿Qué? ¿Has repetido, nene, no? Y yo, sí, he repetido, mamá. He vuelto a caer. Digo, ¿cómo lo sabes? ¿A que sí que te lo digo yo? Efectivamente, por el perfume. Por el puñetero perfume. De verdad que no te queda otra que reírte y pasártelo bien con esto recordando, ¿vale? Pero cuando llega el momento de coger Lulú, que además la tengo aquí, no la tengo no me la he llevado a ningún sitio. Es que la verdad que cuando llega el momento cojo Lulú, la tengo ahí presente y porque no la tengo la tengo aquí en el estudio. No me la he llevado al garaje, ni la tengo en el taller, ni nada. La tengo donde la tengo que tener, que es aquí. De verdad que es brutal. O sea, yo no... Me trae la sonrisa a la boca, por eso también la tengo. Me gustó mucho que la volvieran a sacar, porque la habían estuvo un tiempo, no sé si fueron por unos cuantos años, que desapareció en el mercado. Pero de verdad que la tengo y no me la voy a llevar, porque además forma parte de mi vida, pero no la voy a abrir. Estoy loco, pero tanto no. Y fue por empacho. La verdad que yo entiendo que fue por empacho. De todas formas, la vainilla de Lulú a mí me avasalla. Y vuelvo a repetir, básicamente también era porque tampoco el usar en exceso algo, y cuando llega el momento de compartir, está muy bien que una persona se puede impregnar del olor de la otra, porque estás en un momento muy chulo, o debe de ser un momento chulo compartido, ¿vale? Y querido por ambas personas. Pero cuando ya te llevas ya el exceso, la cosa empieza a dejar de ser divertida, porque está muy bien llevarte e ir impregnado del aroma de la otra persona, pero tanto ya de terminar oliendo a Lulú de arriba abajo o a cualquier otra fragancia hasta el punto de que sea una borrachera es excesivo. Además, es que esto es como todo. Los excesos no son buenos, depende cómo, ¿no? Pero en este caso, irte y seguir llevando el olor encima de una forma masiva es muy abotargante.
Bueno, pues ahora viene un bombazo. Un bombazo porque, no es el tramo final ni muchísimo menos del podcast. Pero todo está muy bonito con respecto al mundo del perfume, la sexualidad y las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si atendemos realmente a los estudios, nos vamos a llevar todos los amantes de la perfumería un auténtico chasco. Un auténtico chasco porque universidades, por ejemplo, como la de Bremen, y hay un montonazo de estudios al respecto, hacen indicar que efectivamente los perfumes poco importan en todo esto. Porque realmente lo que tanto a hombres como a mujeres nos pone, y nos pone muchísimo, no es el tema del perfume, aunque esté o intentemos que esté siempre vinculado a todo lo que son el universo de las relaciones. De una forma o de otra, buscadas, no buscadas, siempre consentidas. Pero el caso es que todos los estudios llegan a lo mismo. Es mejor ir bien limpio, que antes también he hecho la anotación, lo he dicho. Es mejor ir limpico y salir de casa limpico y limpicas, porque la atracción realmente sexual y lo que eleva muchísimo el morbo no es el perfume en sí, es tu olor. Pues yo digo que es muy importante también con todo esto sentirse absolutamente seguro de uno mismo y quererse cada día más, porque de verdad hay que ponerse, pues uno y tiene que ponerse siempre en valor, ¿no? Pero cuando ves que no es que haya ni uno, ni dos, ni tres, es muchísimos estudios de verdad y hasta incluso pues a nivel profesional, a nivel médico, etcétera, etcétera, sanitario y todo esto, que efectivamente lo que indican y demuestran es que a la hora de tener una relación hay que ir limpio, porque el olor en las axilas, el olor en la zona genital, el olor hasta incluso en el que desprende el propio cabello de la persona, si está limpio y tal, es un gustazo sentirlo. Yo tengo que ser muy franco en esto también, y que sí, que efectivamente a mí me gustan los perfumes y me gusta que la gente vaya perfumada, pero no es indispensable a la hora de tener una relación, ¿vale? Porque a mí me da mucho más morbo poder sentir a la persona con la que estoy 100%, y me gusta saber a lo que sabe y a lo que huele. Y una zona que es súper atrayente, nos guste o no nos guste, si está limpia, por Dios, aparte de efectivamente todo lo que es la zona genital, la zona inguinal, son las axilas. Zona erógena, donde las haya, y que evidentemente no hace falta meterle la nariz a nadie en la axila. Bueno, en las zonas genitales, ¿por qué no? Pero es divertido y haces reírse a la otra persona muchísimas veces, por cierto, aparte de gozar. Pero lo que está claro es que las zonas erógenas, si están bien limpias, el propio olor que va despidiendo es, si es una persona normal y no tiene ningún tipo de patología dérmica, etcétera, 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 de todo lo que es el tema, perdón, de sudoraciones, ¿vale? Vamos a entenderlo todo dentro de un contexto normal. No saquemos las cosas de quicio, ¿vale? El sudor, el roce que hace el cariño, y que eleva la tensión sexual entre las personas, creo que es mucho más auténtico que no llevar un perfume. Sí, ¿qué estás diciendo, Orgaz? Tú que te dedicas al mundo del perfume, que bla, 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 bla. Sí, lo sé, pero son cosas que están ahí y que no se pueden evitar. Y yo, por ejemplo, en mi caso sí que es cierto que prefiero estar o tener relaciones con una persona que vaya completísimamente limpia,
que sea la persona más limpia del universo, que vaya bien, como tiene que ir, y emprender los actos necesarios para pasarlo bien, ¿vale? Pero sin perfumes ni nada que interfiera. Esta es la parte y el pistoletazo que quería dar, pero es que es una realidad. Yo personalmente sí que comparto 100% a nivel de opinión todos estos estudios de que es mejor ir limpio y tener relaciones con una persona que va completísimamente limpio, sin ningún tipo de interferencia, porque a nadie nos gusta que nos engañen. Y a mí me gusta saber lo que me como. Y como a todos nos gusta saber lo que nos comemos, pues qué mejor que no tengan adornos. Y así sabemos lo que nos comemos de verdad. Y al final también se trata, pues, efectivamente, de disfrutar de la piel. Y qué órgano más bonito que es nuestra piel. Hay que Señoras y señores, doy por terminado el podcast de momento, pero voy a venir con más episodios dedicados a este tema y centrado en este tema. Bueno, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado genial, por lo menos hayáis disfrutado de lo que es este podcast, que sí que efectivamente soy consciente de que tengo la cámara, pero cuando hago podcast me gusta estar centrado donde tengo que estar centrado, que es en lo que tengo que pensar. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida, nos escuchamos enseguida en el próximo podcast. De verdad, de corazón, siempre agradecido. Me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.